¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar de literatura mexicana. Hoy vamos a hablar específicamente de los misioneros historiadores. Así es, porque ya hemos estado hablando en videos anteriores sobre la literatura prehispánica y sobre los cronistas de la conquista, pero ahora es momento de que nos centremos en los misioneros historiadores. Precisamente una vez que se concreta la conquista, arriban a este nuevo mundo un grupo de misioneros católicos con la encomienda de evangelizar a los grupos indígenas. Contrario a la idea que mucha gente tiene sobre estos misioneros, en lugar de llegar derribando ídolos y atacando a los indígenas, en realidad fueron sus principales defensores. Estos misioneros católicos fueron los principales que se preocuparon por conocer las culturas indígenas, por transcribir las características, la vida, la cultura y la religión de estos grupos indígenas, y fueron ellos quienes los defendieron ante la corona española. Vale mencionar que este grupo de misioneros no eran cualquier hijo de vecino que se le ocurrió salir a evangelizar o cualquier otra cosa. No, en realidad eran de los principales intelectuales de la época, gente estudiada en las mejores universidades no solo españolas sino europeas, y es por eso que sus aportaciones tienen tanta trascendencia y validez. Aunque este grupo de misioneros es bastante amplio y abarca a muchos misioneros que fueron llegando en diferentes años e incluso en diferentes décadas, ahorita solo vamos a hablar de los principales o de los más icónicos. Para esto vamos a comenzar precisamente con Fray Toribio de Benavente, también conocido como Motolinía. Este hombre fue de los primeritos misioneros que llegaron a América y rápidamente se enamoró de toda la cultura indígena. Este hombre participó en la gran mayoría de las misiones que se realizaron en la época en la que él estuvo vivo, porque en todo se metía el hombre. Y la gran mayoría de sus descubrimientos, hallazgos y conocimientos los plasmó en una obra que el día de hoy puedes encontrar con el nombre de Historia de las Indias de la Nueva España. Luego continuamos con Fray Bartolomé de las Casas, un licenciado graduado de la Universidad de Salamanca, cosa que no cualquiera hacía. Y este hombre, desde que inició su carrera como sacerdote, lo hizo en América, así que desde el inicio fue un ávido defensor de los derechos indígenas. De hecho, en su momento fue bastante criticado y polémico porque fue el primero en defender la idea de que los indígenas eran humanos igual que los europeos y que igual que ellos tenían razonamiento, así que no la tuvo tan fácil el pobre Fray Bartolomé. Vale mencionar que si bien la mayor parte de sus textos eran cartas y mensajes que enviaba personalmente, también tenemos la mayor parte de su visión o su conocimiento sobre los indígenas en dos obras que hoy podemos encontrar, como La Historia de las Indias o La Apologética Histórica de las Indias. Luego tenemos a Fray Bernardino de Sahagún. Para la mayoría de los estudiosos, probablemente el más importante de los misioneros historiadores. Este hombre fue un bachiller graduado también de la Universidad de Salamanca, y la mayor parte de sus estudios y su labor en defensa de los indígenas la realizó durante su estancia en el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. La mayor parte de su obra, de hecho su obra principal, la encontramos en un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. En él recolecta todo lo que durante 19 años pudo conocer con respecto desde la vestimenta, la cultura, la religión, el día a día, la comida, todo lo que pudo conocer sobre los grupos indígenas prehispánicos. Gracias a esta obra es que conocemos gran parte de lo que era la vida indígena antes de la llegada de los españoles. Como decía, aquí conocemos no solamente de su vida diaria, ¿no?, de su cotidianidad, conocemos también de la flora, de la fauna, la música, los himnos religiosos. Conocemos gran parte de la vida y cosmovisión de los indígenas. Esto, como decía hace unos momentos, le costó 19 años de estudio poderlo juntar, y lamentablemente estuvo a punto de desaparecer porque él tampoco tenía muchos amigos, ¿verdad? A los que les caía muy bien tanta defensa por los indígenas. Así que eventualmente le pidieron que entregara sus documentos, sus manuscritos. Él los entregó, pero también muy sagazmente conservó algunos, y de ellos fue que logró volver a recuperar toda la obra completa años más adelante. Luego tenemos a Fray Diego Durán,
un hombre que si bien nació en España, desde niño se mudó a México y es probablemente el más interesado en la cultura indígena de todos los misioneros historiadores, salvo claro por Fray Bernardino de Sahagún, el recién mencionado. Su obra principal se conoce como Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme y es una auténtica mina de oro de información sobre la cultura indígena. Y por último vamos a terminar con Fray Diego de Landa. Este hombre, en cuanto fue ordenado obispo de Yucatán, comenzó rápidamente su labor de entrevista de ancianos y lectura de códices para conocer todo lo posible sobre la cultura maya. Sí, su obra principal se conoce como Relación de las Cosas de Yucatán y tiene la peculiaridad de centrarse en la cultura maya y no en la mexica. Todos estos misioneros historiadores tienen la característica de haber ido más allá de lo que les pedía su institución religiosa, empezaron a ver más por los derechos de los indígenas como seres humanos y creación de Dios y dejaron de lado las obligaciones que tenían de simplemente evangelizar, labor que también realizaron porque a fin de cuentas eso era lo que ellos también querían hacer, pero no por eso llegaron destruyendo cosas y borrando todo lo que había, sino por el contrario les dieron su lugar y trataron de conservar esa cultura. Es por eso que hasta el día de hoy todos los libros que escribieron estos historiadores siguen siendo estudiados porque gracias a ellos conocemos la mayor parte de lo que hasta el día de hoy se sabe de las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, soy profesor lector y espero estarnos viendo próximamente con más información.